comienza lo que es la carta esta, primero con una introducción, luego va a pasar al encuentro con Cristo, es decir, primero va a contar el Papa el panorama que hay, lo que está viviendo, de otros años jubilares, de los jóvenes y de todos los que acogía, como hubo el encuentro en Madrid y eso, y algunos de vosotros lo conocéis. Después de explicar eso pasa al encuentro con Cristo, que dice que es la herencia del jubileo, el sentido, es decir, para que haya un jubileo el sentido tiene de encontrarse con Dios. Después habla de otro apartado que es muy bonito porque dice, bueno, tú tienes un encuentro con Cristo, que es lo que te hace que al final pertenezca a la iglesia. Pero también te explica que el encuentro verdadero se da cuando hay un rostro para contemplar. Y habla de la contemplación de la vida de Jesucristo, que es lo que nos da unas pautas para que nos demos cuenta qué es lo que estamos haciendo para conocer a Jesucristo. Porque decía también el gran San Jerónimo que la persona que no conocía la Sagrada Escritura no podía conocer a Jesucristo, porque no podemos hablar de aquel que no conocemos. Después nos invita a caminar desde Cristo, cómo se caminaría siguiendo el modelo de Jesucristo como iglesia, y después viene ese gran capítulo de que nos habló don José Ángel, que es Testigos del Amor. Y desde ahí nos va a decir cómo podemos nosotros ser esa iglesia del amor, el amor en mayúscula. Y luego pues termina con unas conclusiones de lo que es la carta y con eso nada más. Pues la introducción empieza con el tema que dice que la iglesia tiene que ser mar adentro, remar mar adentro, y que tenemos que profundizar hacia adentro. Nos empieza a decir que los demás jubileos, todo lo que ha pasado en la historia de la iglesia y todo, no es un recuerdo, sencillamente, sino que también una profecía hacia el futuro. Una profecía hacia el futuro del misterio también de la encarnación. Y el misterio de la encarnación, durante toda la carta, lo va a utilizar muchísimo. Y a mí me encanta porque empieza a decir, igualmente que la encarnación es que la palabra de Dios se hace carne, y al hacerse carne Jesucristo es el rostro de Dios, y sus acciones es lo que va marcando la época de la iglesia. Dice, así que nosotros también la palabra que escuchamos la hacemos carne en nuestras personas, hacemos la palabra encarnada. Y entonces hacemos en la iglesia que siga ese misterio de la encarnación. Porque la iglesia entendida como lo que es, ¿no? Que son pues todos los bautizados, que somos nosotros. Además, don José Ángel, hubo una cosa que me encantó cuando le dieron que le ha parecido, como ve usted la parroquia, de bonita, de grande, y dice, me parece muy bonita, pero no olvidéis, las piedras vivas sois vosotros. Es decir, pues eso es lo que habla también el Papa de hacer la palabra el misterio de la encarnación, que ahí es donde se revela, por la revelación se da todo el sentido que tiene el ser iglesia para nosotros. Entonces después hace un segundo apartado que dice el encuentro con Jesucristo, que es la herencia del gran jubileo. Él empieza a hablar que Cristo es el fundamento y el centro de la historia. Cristo es el que la piedra angular, es desde donde se puede edificar todo lo demás. Y entonces empieza a hablar de toda la historia de la salvación, y como dice que el centro es esa palabra encarnada que es Jesucristo, que es el que le da rostro a Dios. Entonces, y el que le da rostro también a la iglesia, y el que se convierte en el centro de todo. Eso es bueno también para saber que el centro de todas las cosas de cada uno de nosotros no es menganito ni fulanito, no, es Cristo. Y eso nos va a ayudar a vivir también en desapego todo lo que es nuestra vida como iglesia. Porque si yo hago las cosas por Dios y para Dios, y el centro de mi vida es Dios, a mí todo lo demás es secundario.
Yo recuerdo una vez siendo seminarista que le dije en la pastoral aquella al cura que me gustaban más los jóvenes trabajarlos. Y él me dijo, ¿y si no existen los jóvenes, tu sacerdocio qué vas a hacer? Y dije, pues no lo he pensado. Dice, pues tu sacerdocio básalo en Cristo y enamórate de Cristo y enamórate de Dios, que todo lo demás será secundario en tu vida, pero tan secundario que no lo vas a necesitar, porque el único que necesitas es a Dios. Entonces con Dios puedes ayudar a los jóvenes, con Dios puedes ayudar a los ancianos, con Dios puedes ser ermitaño, con Dios puedes ser contemplativo, con Dios te puedes casar, con Dios te puedes ser cura, con Dios puedes ser miles y millones de cosas. Pero si tu vida la regalas a personas en concreto, pues entonces cuando falte esas personas, circunstancias o acontecimientos, ¿qué es de tu vida como cristiano? Vacía. Entonces eso es lo que dice también en esta carta, que estamos en una iglesia que el centro es Jesucristo y que tenemos que apostar por eso. Después nos vuelve a recordar que la iglesia es santa y necesitada de purificación. Dice santa por nuestros santos que estamos viendo, porque Dios ha hecho carne, porque hay personas que se comprometen, y también dice, y nosotros necesitamos también de la purificación, ¿para qué? Y nos habla del sacramento de la reconciliación, para que podamos ser testigos de la fe. Y entonces, para eso nos ayuda el sacramento de la reconciliación, para poder ser testigos de la fe y poder hacer lo que Dios nos ha pedido, que es santificar. Y santificar la iglesia. ¿Cómo se santifica? Pues haciendo uno santo. Una persona santa es la persona que se va enamorando de Dios y es amigo de Dios. No tiene que ser un perfecto, porque todos los santos se confiesan. Y todos los santos de esa manera pueden ser testigos de la fe, porque imaginaros que vamos desobrados por la vida. Pues entonces esa actitud pues no es de testigo, es de ir desobrado. Pero imaginaros también el otro punto de la otra, porque a mí siempre me gusta saber que estoy siempre en la misma línea. Y los extremos, pues es lo que voy a exagerar una cosa u otra. O me creo que voy sobrado de la vida espiritual, o me creo que soy un pecador sin sentido. Que eso tampoco es lo que Dios quiere. De que te creas que eres un pecador. No. Dios quiere que con tu vida normal vayas viviendo un proceso de santificación y que tú vayas haciendo las cosas cada día más de una en la amistad de Jesucristo. Y para eso no hace falta ni decir que soy muy pecador, ni hace falta decir que soy muy santo. Lo que hace falta es disfrutar del proceso de conversión de cada uno. Y ya está. Es que si no, no tendría sentido. Eso es igual que si vamos plantando una planta y la planta cuando empieza a nacer empieza un retoño, no nace, empieza un poquito. Imagínate tú que dices, pues vaya porquería, para esto he sembrado. No, Dios mío, espérate, sigue echándole agua, sigue cuidándolo de la manera que te hayan explicado, sigue haciendo las cosas que te han dicho para que no la mates y verás cómo esa planta crece. Pero el inicio era ese poquito. Y nuestro inicio también, el proceso de nosotros, era ese poquito. Lo que pasa es que durante la etapa de nuestra vida a veces o nos hemos aburrido o nos hemos puesto impacientes y al final vamos en esta etapa sí, en la otra no y en la otra, pero si vamos disfrutando del proceso no tendremos tanto problema. Y entonces además pues nos sigue hablando, aparte de ser testigos de la fe utilizando ese sacramento de la reconciliación, nos habla de que la iglesia precisamente es peregrina y misionera en ese sentido, que a todos los tenemos que enseñar que vamos caminando y peregrino es el que camina, y entonces a todos les tenemos que decir eso. Y además dice unas palabras a los jóvenes que dice, si a los jóvenes se le presenta a Cristo con su verdadero rostro,
Ellos lo experimentan como una respuesta convincente y son capaces de acoger el mensaje. Si empezáramos a hacer un Cristo verdaderamente con su verdadero rostro, pues entonces si la gente viera que tenemos relación con Dios, pues los jóvenes también quisieran ese mensaje como respuesta a todos sus vacíos. Pero si Dios lo hemos hecho para hacer una serie de actividades, pues eso no convence al joven actual, pero no convence ni a nadie, ni a tu familia cuando llega a casa, ¿no? Si al final mi relación con Dios es un cúmulo de misa o decir esto porque toca así o así, pues el hacer, pues entonces al final eso no es una relación. Entonces al final eso no le gusta, eso no le llama la atención ni a un joven ni a nadie de la casa. Ahora que te vean contento, como decía en la Torre de Babel y todo eso cuando salieron los apóstoles por primera vez, cuando recibieron el Espíritu Santo y la veía la gente contenta y decía, parece que están borrachos. Eso lo dice la Sagrada Escritura, que creía la gente, y después se preguntaba de dónde vendría esa alegría. Tú cuando ves a una persona contenta, tú te preguntas qué le pasa, ¿no? Igual que cuando la ves muy triste, dices algo le ha pasado. Pues por eso, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos sobre todo? ¿Qué es lo que dice el Papa? En el ser. Y el ser se ocupa cuando nosotros empezamos a ocuparnos de nosotros mismos. Entonces de esa manera el hacer se convierte de otra manera, porque el ser le estamos dando el sentido, es decir, a nuestra parte por dentro, y de ahí por eso nos habla de un rostro para contemplar. Dice, como decía en el Evangelio de San Juan, dice, queremos ver a Jesús, y eso es lo que también la gente quiere y lo que nosotros también queremos, porque como dice el Papa, nuestro testimonio sería deficiente, bueno, dice muy deficiente, si no nos hacemos contempladores de su rostro. Es decir, si somos personas que al final no contemplamos a Jesucristo en la oración, en nuestra vida, en todo eso, pues se va a quedar como un cocido sin pringar, un zocillo. Y eso nos llena, porque vivir de la despensa, como digo, no se puede vivir siempre. Y entonces por eso el Papa hace una buena señal ahí diciendo, oye, primero eres tú el que te tienes que hacer contemplador de Jesús, porque de esa manera podrás hacer que los demás lo vean en tu rostro, en tu mirada, en tu alegría, en tus cosas, pero si no. Y es verdad que si nuestro hacer se ha comportado en hacer las misas y esto, pues bueno, hay otras partes más que a veces descuidamos. Entonces, una de las partes que dice que tenemos el testimonio de los evangelios, la palabra de Dios, ¿no? Por ahí, pues fíjate, si quedáramos a ver poco a poco o a leer poco a poco en grupo, que podríamos hacerlo algún viernes, claro, pues el Evangelio de San Juan, lo vamos leyendo, lo vamos contemplando, lo vamos viendo, y qué es lo que dice, y por qué lo dice, y para qué lo dice. Pues los Evangelios están ahí para eso, para también verlos, para leerlos y para hacerlos también vida de esa manera, ¿no? Dice también que el camino de la fe, por ejemplo, los de Emaús se alegraron cuando ya se dieron cuenta de ver a Jesús. Los apóstoles cuando vieron a Jesús también se alegraban. En la resurrección todos los que vieron a Jesús fueron los que se alegraban y no tuvieron que darle muchas palabras, ¿eh? No tuvieron que estudiar toda la teología, solamente tuvieron que ver a Jesús. Nosotros tenemos en lugares específicos donde podemos ver a Dios, y en sacramentalmente uno de los lugares que tenemos es el sagrario, el gran abandonado, ¿no?
o desconocidos. Yo me recuerdo un día de la primera vez que hice con los que se confirmaban, como hacíamos esa experiencia de ese retiro, hablaba del sagrario y algunas personas pues llegaban a decirme, yo me creía que aquí se acercaban por el Cristo. Y digo, bueno, muchos se acercarán por el Cristo, porque no saben que abajo el sagrario. Y en el sagrario lo que hay es la hostia sagrada, que es el Señor mismo. Y en donde nos podemos parar, donde podemos hablar con Él, o solamente hacer como dice la Escritura, ver a Jesús, contemplar el rostro de Jesús. Y contemplando el rostro de Jesús muchas veces nos impacientamos diciendo, ay, que yo no sé hablar con Dios, yo no escucho a Dios, yo no... si es que solamente con verlo, ya está. Y contemplarlo y ya está, no hay que hacer grandes cosas. Y hay que tranquilizar la mente, hay que tranquilizar el cuerpo, pero acercándose a Jesús. Pues fijaros, si buscáramos ratos para los evangelios, ratos para ver a Jesús, ratos para cómo cambiaría nuestras vidas. ¿Habría algún cambio en nuestra vida? Si yo me propongo con disciplina decir, pues mira, pues voy a dedicar tal rato para hablar con Jesús. La formación además o si no es la formación, voy a quedar con un grupo de gente que vamos a quedar y vamos a hablar de la palabra de Dios semanalmente. Y aparte, pues además de ir a la misa y de utilizar el sacramento de la reconciliación, que lo voy a hacer una vez al mes, pues aparte de eso, voy a hacer que todos los días, un rato la misa que a las 7, pues a las 6:30 me voy a ir al sagrario. Y si no me sale nada, voy solamente a verlo, a mirarlo. Y si no es a las 6:30, 20 minutos antes. Y si no, 10 minutos antes. Pero me voy a acostumbrar siempre a ir al sagrario y tal. Y si se lo descuento de ahí, cuando termine la misa, en vez de irme corriendo a hablar con alguna o con alguno, pues me voy ahí al sagrario. Me quito aparte, que para eso está la capilla del sagrario, para que nadie me moleste. Me siento ahí, estoy 5 minutos contemplando el rostro de Jesús. Pues eso que parece, eso que no te roba tanto tiempo, por si te entra la tentación de decir no tengo tiempo. Claro, si es un cambio y eso te va a costar un poquito de trabajo, pero haciéndolo empezamos a hacer lo que dice el Papa Juan Pablo II, que empezamos a profundizar ya nuestro ser. Ya no es como siempre, sino diferente. Ya le estamos poniendo cositas a las patatas, ya le hemos puesto huevos, ya le hemos puesto cosas y ya el plato parece que está más decorado. Ya nuestra vida espiritual ya la estamos adornando más. Y eso, por lo tanto, después que va a dar más luz, y eso, por lo tanto, va a hacer también un reflejo para las personas, porque estás contenta. Y después nos habla el Papa de caminar desde Cristo. Habéis visto todo el recorrido. San Juan Pablo II siempre lo que utilizaba era para explicar las cosas suyas en toda la encíclica y de todo hablar como un círculo. Y siempre te va recogiendo un poquito y te vuelve a repetir lo mismo, pero te vuelve a decir un poquito más. Y habéis fijado como dice, iglesia que va a llamar mar adentro. Después empieza a hablar del encuentro con Cristo. Hay que poner centro en Cristo. Luego empieza a decir, de ese centro del Cristo, individualmente para ti, tienes que contemplar su rostro. Y ahora te dice, y ahora contemplando su rostro y llenándote, damos un pasito más y dice, camina desde Cristo. Porque dice desde la promesa de San Mateo, que se recoge en San Mateo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, es que, y me encantó cómo lo expresa, dice, no es una varita mágica, sino una persona la que te está diciendo que va a estar contigo todos los días. Fijaros que siempre estamos esperando un milagro, un acto de suerte, un algo, que me toque la lotería, algo exterior, y la mejor promesa interior que Dios te ha dicho a ti, voy a estar todos los días hasta el fin del mundo contigo. Todos los días.
Ni un solo día voy a estar sin ti. Yo contigo voy a estar todos los días. Por lo tanto, dice Juan Pablo II, mira, es que es mejor que todas las cosas, que las varitas mágicas de Harry Potter, que todo lo que te pueda decir el horóscopo, que todo lo que te pueda decir cualquiera. Es que es la mejor promesa que tienes para vivir. Que te digan, voy a estar contigo todos los días, y un Dios que te ama con locura, que te ama incondicionalmente. Dice, y eso tenemos que ser consecuentes, porque si yo empiezo a creerme esto y a conocer esto, que viene ya en la Escritura, esta promesa, que la has podido leer, además algunos no sonarán menos de haberla escuchado, pues entonces todo eso te hace sentirte más seguro y más segura. Habría personas con más confianza hacia sí mismas y de todo, en tus decisiones y de todo. No te preocuparía muchas cosas de las que hoy preocupan, porque tengo al mejor. Cuando éramos chicos, yo al menos con mi hermano me pasaba, ¿no? Yo cuando alguien se metía en el colegio, al día siguiente iba con mi hermano. Y digo, verás tú ahora cómo no me tose Y la verdad. Pero yo me creía que era el superhéroe. Entonces a veces a mi hermano lo metía unos follones. Pero yo me creía que a mi hermano le podía todo lo del colegio. Pues eso también nos pasa a nosotros. La seguridad la hemos buscado en ciertas personas o en ciertas cosas en que confiamos que plenamente nos sentimos más seguros, con más confianza. Y eso está bien porque eso es significado también de que amamos y de que nos aman, cuando puedes depositar toda esa confianza en esa persona y creerte además que es como un Dios entre comillas para ti. Pero hay una promesa más grande de todo un Dios hecho hombre, que es de Jesucristo, que te ha prometido: yo voy a estar con vosotros todos los días. Y esa fue la fortaleza que le dio a San Pablo, que le dio a los apóstoles, que le dieron todo, porque esos eran de carne y hueso, y se tendría desánimo, tendrían miedo, y lo único que le hacía pensar es que, bueno, Dios está conmigo, entonces puedo dar un pasito hacia adelante más, con miedo, con inseguridad, pero lo doy. Y después pues habla de unas orientaciones, porque el programa ya está hecho. Dice, no hay que preparar nada más, dice San Juan Pablo II, para el nuevo milenio. Dice, la programación ya está hecha, la cosa es que la queramos cumplir, o no, pero las cosas ya están hechas. Y entonces las orientaciones que da es, primero, no habla de la santidad, y refleja de la Lumen Gentium, como he dicho, del Concilio Vaticano II, que nos habla de la primera vocación a la que estamos todos llamados, que es la vocación a la santidad y a ser amigos de Dios. Segundo, dice que ojalá que las parroquias o las mismas comunidades que tengamos, dice, ojalá que sean escuelas de oración, que tengamos, que eso también, digo yo, pues mira, pues un día sí lo podríamos hacer, o los jueves, que es también el jueves eucarístico, que dice, pues sería bueno que aparte de la misa, pues que se rezara así por la mañana unas laudes o unas vísperas. Ahí encontré en el armario que tengo unos cuadernos de vísperas y de laudes. Entonces los jueves podríamos hacer media hora antes o la misa con vísperas. Es decir, a las 7 empezamos rezando las vísperas, que lo incluimos en la misma Eucaristía. Pues mira, pues una manera también de rezar la oración que la Iglesia pide, pero juntos, en familia. Entonces, eso se crea escuela. Después nos habla de la Eucaristía dominical, de la reconciliación, es decir, del sacramento de la penitencia, de que nos lo tomemos en serio para que nosotros seamos capaces de tener unos verdaderos cambios en nuestras vidas. No vale decir luego no me acuerdo de lo que voy a decir. No, es que dice, prepáratelo, porque el perdón y la gracia de Dios te va a hacer mucho. Después dice que otra parte es la primacía de la gracia. Creernos que somos las parroquias mejores ni peores, sino asumir que la iniciativa siempre viene de Dios y viene de la gracia de Dios, y Dios sabe lo que es conveniente a cada pastoral y a cada situación. Entonces dice, nosotros como humanos podemos hacer cosas
y la hacemos bien, dice el Papa. Pero no olvidemos en nuestras planificaciones y en nuestras cosas que la primacía de la gracia de Dios viene de Dios. Y el que las cosas salgan bien viene de Dios, ¿no? Decía que el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, decía que acumulaba más personas que un concierto de Michael Jackson, según las estadísticas, cada vez que él convocaba algo. Y pues imaginaros un concierto de Michael Jackson en muchísimas personas, donde iba, pues decía que más. Y decían además, y es curioso que con tantas personas, después todo se encuentra hasta recogido, no haya nada de contaminación ni nada, que la seguridad no tenga ningún problema. Y todo, entonces la primacía es que es de Dios, la gracia de Dios actúa. Y eso también pasará en las cosas de nuestra parroquia y las cosas de nuestra vida, ¿no? Dice, escucha la palabra. Y además de escucharla, nos habla de que seamos también nosotros anuncio de la palabra. ¿Dónde se escucha la palabra de Dios? Pues bueno, pues se puede escuchar en la parroquia, pero también lo puedes escuchar por tu cuenta y después hacer el anuncio, ¿no? Porque si escuchas algo es para anunciarlo, ¿no? Igual que hacemos con otras cosas, ¿no? Me he enterado de... y lo anunciamos como buenos servidores de la palabra, ¿eh? Decimos, ¿estás enterado? Hoy, por ejemplo, con el colegio, hoy me ha hecho gracia con mi hermana, pues digo yo, esto es porque existe el WhatsApp. Fijaros que en menos de pocos minutos se ha liado de ponerse nervioso cualquier madre. Y era porque la ambulancia se ha parado allí y ha entrado y se han puesto todos. Y después, pues claro, pues sí, se ha caído alguien que no... pero yo lo que le decía a mi hermana, digo, pero si es que se van a enterar, si es tu niña, te va a enterar ya te van a llamar, no, te van a llamar pero es que veía que en el grupo era todo el mundo igual, claro, pero todos lo saben, pero claro, si escucha algo, eso después se anuncia. Pues ojalá seamos como pólvora también para la palabra de Dios. Aquello que escucho, anunciarlo pronto, para que se contagie, ¿vale? Y este es el punto en el que se paró don José Ángel, que decía en el punto 42, en esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y dice el Papa, nuestra programación pastoral se inspirará en el mandamiento nuevo que Él nos dio, que como yo he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros, ¿vale? Que nos habla del amor que debemos de tener entre nosotros, ¿vale? Y... vale. Y además el Papa se apoya de Santa Teresa de Lisieux, que dice ella, comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que este corazón ardía de amor. Entendí que solo el amor movía a los miembros de la Iglesia. Entendí que el amor comprendía todas las vocaciones, que el amor era todo. Es decir, el movimiento de una iglesia, lo único que hace falta es el amor. No hace falta más, ni hace falta programar tantas cosas, sino tener en presencia el amor y construir el amor en tu vida desde dentro. Y así podremos darlo desde fuera. Y ahora sí da como varios puntos para poder ser testigos del amor. ¿Cómo puedo ser yo testigo del amor desde mi iglesia, desde mi parroquia, siendo yo iglesia? Pues lo primero que nos habla es de la espiritualidad de comunión. Tiene que existir la comunión. Dice, la iglesia tiene que sentirla como tu casa y como una escuela de comunión. Decía en uno que anunciaba ahí las catequesis,
que comunión es abrazar, es poder abrazar al otro, abrazar a Dios. Y para que haya una unión, tiene que haber un abrazo. Entonces, por eso lo simbolizaba con ese verbo. El Papa nos dice que esa comunión tiene que ser escuela y tiene que ser además una mirada al corazón, que nos tenemos que mirar otra vez cada uno hacia adentro. Y de esa manera, mirándome hacia adentro, recordar que el cuerpo místico de la Iglesia pertenecemos todos. Todos nosotros, toda la Iglesia universal, el cuerpo y la cabeza es Cristo. Pues si todos nosotros pertenecemos al cuerpo, todos somos importantes, todos somos iguales de importantes. Y a nadie le apetece perder nada una parte de su cuerpo, sino que, bueno, pues uno no dice qué parte del cuerpo te corto y que no te moleste, venga. Pues no vamos a decidir ninguno porque todos son importantes. Aunque me dijeran la uña, pues no, que no quiero quitarme una uña y quedarme un dedo sin uña. Y eso es lo que nos dice el Papa. Hay que existir esa espiritualidad de comunión y hay que saber que el otro me pertenece. Es igual que yo. Yo soy pecador y el otro es igual que yo. Yo amo y el otro también es igual que yo. Y el otro come igual que yo como. Entonces, que tengamos ese sentido de pertenencia como cuerpo místico. El otro es como yo. Y dar el espacio, eso me ha encantado que lo haya dicho, dice, dar el espacio al hermano. Cada uno tenemos un espacio que dar, que darle al otro. Todos no nos podemos convertir como nos dé a nosotros la gana. De por sí la conversión no tiene nada que ver conmigo o con que te enseñe un profesor o que te enseñe un padre. Cada uno tiene un tiempo, un espacio. Y dice el Papa, dar el espacio al hermano. Y que lo tuyo no es lo mejor, ni lo peor, pero no es tu espacio. Dale el espacio al hermano, ¿no? Y después dice, porque si no damos el espacio a un hermano, nos convertimos en una espiritualidad sin alma, en una parroquia sin alma. Porque estamos esperando que la gente tenga los resultados que a mí me dé la gana. Y eso no es. La vida no va de eso. La vida va de tú con tu relación con Dios, siendo iglesia. ¿Y cómo puedes ser testigo de eso tú después de ese amor? Pues de esa manera, permitiendo el espacio, no imponiendo, no. Y de esa manera es como dice el Papa, podremos tener una espiritualidad de comunión. Un segundo lugar dice variedad de vocaciones. Hay que dejar en la parroquia que haya variedades. No somos, es decir, algunos se dedicarán a catequistas, otros se dedicarán a otra cosa, otros serán los laicos, otros serán pues como vemos también aquí ahora con las comunidades neocatecumenales. Pues ellos llegan y da sus catequesis. Pues hay que darle el espacio ese, si existen unas personas que tengan eso. Imaginaros en los cursillos de cristiandad, que es lo que yo voy también, pues si eso ahí en las parroquias no pasa nada. Imaginaros el Opus a veces que entra en algunas parroquias y está en algunas parroquias, pues eso es la variedad. Y hay parroquias que tienen una gran variedad y por eso se creen que algunos, pues que no, nosotros diocesanos y se acabó. Pues no, señor. Dice el Papa que lo que más enriquece es una parroquia con variedad de vocaciones, de carisma y de espíritu. Y eso es lo que simboliza también la Iglesia Universal, ¿no? Después dice que enseñemos los valores esenciales de la vida, que descubramos la vocación del laico y que se profundice en la pastoral de la familia. Que haya pastoral de la familia, que se profundice también, oye, ¿cuál es mi vocación? ¿No? Uno a veces está como en el desierto, no sabe qué es lo que exactamente tiene que hacer, ¿no?
Uno como padre, como madre, como marido, como novio, como novia, como pareja, como... Vale. Pero ¿cuál es mi vocación en la iglesia? ¿Qué es lo que tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer o qué? Pues eso dice también que lo descubramos nuestra identidad. Después habla del campo ecuménico, luego después ya sí habla de apostar por la caridad. Que el amor tiene que ser activo y concreto en cada persona. El amor se tiene que mover, tiene que ser positivo también, como dice el Papa, para construir, y después tiene que ser concreto también en cada persona, cómo llevarlo a cada persona. Nadie puede ser excluido, dice el Papa. Si somos testigos del amor, nadie puede ser excluido. Y la pobreza se comparte con el amor fraterno. Y él empieza a hablarnos también de las distintas pobrezas que no son solamente materiales, sino también otros tipos de pobrezas que existen. Y las materiales dice, no solamente hay que vivir dando una miserable limosna, sino darle un amor fraterno a las personas. Entonces dice al final una frase que me ha encantado, que cada persona que sea iglesia y que llegue a vuestra comunidad se sienta en su casa. Que eso es lo que dice el Papa Juan Pablo II, que nuestra pastoral apueste por ahí, que cada uno se siente en su casa. Y ahí está el compartir fraterno y el saber a cada uno lo que hay que pedirle, lo que hay que dejar de pedirle, y a cada uno buscarle el lugar donde esté más cómodo en su casa. Y luego habla de los retos actuales y habla incluso de las personas que no tienen fe o las personas que son ateos. Y dice, fijaros que nosotros no tenemos que imponer la fe, dice, nosotros tenemos que proponerla. Pero es que además nuestra enseñanza como católicos, dice, son interesantes para la humanidad entera, dice, porque estamos dando valores esenciales para las personas y para su dignidad como personas. Y por eso dice el Papa que eso también es uno de nuestros retos, porque si no también vamos a creer en espiritualidades individualistas. Dice, y aquí estamos para ser universales, para poder ayudar y aportar a todos y para poder enseñar también a todos, porque el que no cree o el que no ha ido a buscar su fe ahora, pues bueno, si le puedes dar una ayuda para romperle su pobreza en los valores esenciales que lo dignifican como persona. Y eso también es ser iglesia. Después habla ya por último del diálogo y la misión, y el diálogo aparte entre las demás religiones, pero sobre todo lo que él nos dice, que seamos luz, ser luz. Porque si nosotros somos luz, estamos sirviendo a otras personas, a que puedan abrir su mirada interior. Pero para ser luz tenemos que saber nosotros que lo somos, ¿vale? Y por eso nos recuerda también todo lo que se habló en el Concilio Vaticano II, todo lo que se trató, esa iglesia que dices de ti mismo, para saber también nosotros qué decimos de nosotros mismos como iglesia. Pues bien, esas son las pautas que tocó, y bueno, el Papa iba a decir, el obispo sobre todo fue en el amor, en el testigo del amor, este apartado, pero la carta lo que habla de todo esto demás que os he estado diciendo, que a mí me ha parecido muy interesante porque sobre todo es la manera que nos habla del amor, de la manera que tenemos que ser y de la manera que o somos así, como él ha dicho, no hay ningún programa nuevo, o somos así o nos estamos inventando otras cosas, otro programa. Y él lo único que decía que la imaginación y la creatividad, en el año 2000 lo estaba diciendo,
Pues sí, a la cultura de los tiempos, a lo que ahí sí tendrá que haber un lenguaje más de los tiempos. Las redes sociales no era como antes, pues ahí sí, esos signos sí, nos tendremos que acercar y ser creativos con ellos, pero lo demás, todo lo demás está inventado porque Cristo es hoy, ayer y siempre. Entonces, eso es lo que